Deja que la vida fluya. La confusión sobre ambos puntos es aún más desconcertante por el hecho de que la comprensión última, básica, no puede expresarse con palabras y cualquier esfuerzo por hacerlo necesariamente aumentará la confusión, porque cualquier conocimiento objetivo debe, forzosamente, ser un conocimiento conceptual. Es un hecho básico de que cualquier rama del conocimiento, que las palabras que se utilizan pueden ser interpretadas de diversas maneras, lo que significa que cualquier cosa que cualquier persona haya dicho, por muy santa o muy sabia que sea, tiene por fuerza que ser un concepto que resultará aceptable para unos e inaceptable para otros. La verdad ha de ser necesariamente algo que nadie pueda negar porque ha de ser la experiencia de cada uno. Partiendo de aquí, la única verdad de la vida ha de ser una: yo soy, la conciencia impersonal del ser. En la ciencia objetiva, la interpretación de alguien, dando por supuesto que sea correcta, sería perfectamente válida para cualquier otra persona que, a su vez, podría transmitírsela a otros si la expresara adecuadamente. Pero la comprensión de la realidad única, la comprensión última, no es de ese tipo y no puede ser transferida ni transmitida. Todo lo que puede hacerse es utilizar el lenguaje para indicar en qué dirección se halla. No hay descripción que pueda suplir el sabor de un mango. Esta es la principal dificultad para hablar de la verdad o de la realidad. Desde el punto de vista fenoménico, dualístico, todo acto de ver significa un sujeto viendo un objeto. Pero el conocimiento de la realidad no es algo que pueda verse porque no es un objeto. Puede ser conducido hasta la vista de ello, pero el acto de ver tiene forzosamente que ser hecho por ti. Desgraciadamente, incluso esto solo puede ser una metáfora, porque la verdad, al no ser objetiva, no puede ser vista. En otras palabras, en lo que concierne a la verdad subjetiva, ningún objeto, que es lo que el ser humano es básicamente, puede verla ni en 1.000.000 de años. ¿Qué es lo que intento decir? Estoy intentando decir que no tiene más remedio que ser el ego el que está haciendo la búsqueda espiritual, porque un cuerpo inerte no puede hacer nada. ¿Qué es el ego? Una identificación provocada por la hipnosis divina, con el organismo, cuerpo-mente, como entidad separada, haciendo cualquier cosa que se produzca en ese organismo, un reflejo de la fuente o conciencia en el organismo. Cualquier acto de ver hecho por el ego como una entidad separada solo puede producirse sobre la base de una relación sujeto-objeto, un objeto como sujeto viendo otro objeto. En otras palabras, todo ver fenomenal está basado en dos objetos, cada uno viendo al otro objeto sobre las bases de sujeto-objeto. Lo que esto significa es, claramente, que quien realmente hace el acto de ver es la conciencia por medio de dos instrumentos cuerpo-mente, en la que cada entidad se considera a sí misma el sujeto que ve el objeto. Esto significa en el plano fenomenal y a todos los efectos prácticos que quien efectúa la búsqueda espiritual no es otro que el ego, entidad, el ego buscando su fuente. Y sin embargo, muchos maestros han dicho: mata al ego. ¿Puede uno siquiera imaginar la tremenda confusión que esto ha creado? Se le pide al ego que se haga el harakiri y que se mate a sí mismo. Este es el asunto que necesita ser encauzado debidamente. Después de la iluminación, el sabio tiene que vivir el resto de su vida como una entidad separada, en la misma sociedad en la que vivía antes. Por lo tanto, el ego tiene que seguir siendo una entidad separada, mientras siga vivo el organismo cuerpo-mente. Y aún así,
no es posible que todos los maestros estén equivocados. Es evidente que lo que los maestros querían decir era que el sentido de separación, denominado con la palabra ego, tenía que ser aniquilado antes de que pueda tener lugar la iluminación. En otras palabras, es evidente que el sabio despierto, mientras siga su vida funcionando como una entidad separada, no ve ninguna separación efectiva entre los egos entidades separados. Ya tenemos el punto focal en que concentrarnos. ¿Cómo es posible que el sabio viva su vida como una entidad claramente separada y aún así no se sienta separado de las otras entidades? La única respuesta posible es que el sabio vive su vida como una entidad separada, responsable de sus acciones, ante las reglas sociales establecidas y las normas legales, habiendo comprendido en lo más profundo las palabras de Buda. Los acontecimientos suceden, los actos se realizan, las consecuencias se producen, pero no hay ningún hacedor individual de ningún acto. En otras palabras, el sabio despierto ha sido capaz de aceptar total y absolutamente que cada ego individual es solo un instrumento separado, programado especialmente, a través del cual la energía primaria produce, en cualquier tiempo y lugar, exactamente aquello que debe producir, según una ley cósmica conceptual aplicable a toda la eternidad, a toda manifestación fenoménica. La energía funcional, igual que funciona la electricidad en todos los aparatos eléctricos, haciendo que cada aparato produzca aquello para lo que ha sido diseñado producir. Es una broma divina, quizá trágica, que este principio de no hacedor sea la base de todas las religiones. La Biblia dice, hágase tu voluntad. El Islam dice, Insha Allah. La religión hindú dice, tú eres el que habla, tú eres el que escucha, tú eres el que hace y tú eres el que experimenta. Y a pesar de esto, hemos sufrido guerras religiosas durante siglos. La cuestión es, ¿qué es iluminación y qué es lo que se supone que le da la autorrealización al sabio que él no tuviera hasta entonces? Autorrealización es la constatación absoluta de que los acontecimientos suceden, los actos se realizan, pero no hay ningún hacedor individual de ningún acto, que todo lo que es conciencia, funcionando como energía primaria y produciendo la manifestación de todos los sucesos, que es conciencia atestiguando el funcionamiento de esa manifestación que es la vida, y tal como la conocen los seres humanos, a través de billones de seres sintientes. ¿Qué obtiene el sabio con la autorrealización? Paz y armonía, como ancla mientras afronta la vida momento a momento. Antes carecía de esa paz y de esta armonía porque, al ir afrontando la vida en el momento, todo lo que hacía era juzgar cada suceso como algo hecho por alguien, execrando y odiando a alguien, ya fuera a sí mismo o a otra persona. Por tanto, anteriormente estaba anclado en la culpa y en la vergüenza de sus propias acciones y en la aversión por las acciones de otros. La paz y la armonía le eran totalmente desconocidas, pero ahora, ante la ausencia de culpa, vergüenza y aversión, nunca se encuentra a disgusto consigo mismo, nunca se encuentra a disgusto con el otro. ¿Cómo vive su vida el sabio cuando está afianzado en la paz y la armonía? Vive siendo testigo de la vida que se produce en los múltiples organismos cuerpo-mente. Mientras sucede la vida, la actividad física y mental, a través de los organismos cuerpo-mente, él, como ego, sin el más leve rastro de un hacedor personal, permanece en calma, observando el flujo de la vida en los múltiples organismos cuerpo-mente
incluyendo el suyo propio. Si alguien le pregunta cómo vive su vida, su honesta respuesta sería: estando en calma, dejando que la vida fluya. Si se le pregunta cómo se las arregla para conseguir la aceptación total de que nadie es un hacedor, el sabio explicará con absoluta humildad que mientras estaba investigando lo que le parecía que eran sus acciones, llegó a la conclusión de que si algún suceso sobre el que no tenía control no hubiese sucedido antes, lo que él creía que era su acción no se hubiese producido. Y en el transcurso de su investigación habitual de sus acciones, sin saber cómo, de repente, se produjo un relámpago de aceptación total. No puedo ser el hacedor de ningún acto, y si yo no puedo ser el hacedor de ningún acto, tampoco puede serlo nadie más. Eso fue todo. Con este despertar súbito de que el ego no es sino una identificación con una entidad particular, con un nombre y ninguna libertad real de elección y acción, aparece una comprensión profunda de un sentimiento de hermandad con otros egos similares, todos ellos instrumentos programados individualmente y por los que funciona la energía primaria para que suceda lo que tiene que suceder de acuerdo a la ley cósmica. Luego, no hay ninguna posibilidad de competición entre los diversos instrumentos, ni hay posibilidad de envidia o celos. La programación de cada instrumento humano, los genes más los condicionamientos actuales producidos por el entorno geográfico y social, tampoco está bajo el control de nadie. Una de las primeras cosas que suceden con el despertar repentino es que el ego se da cuenta de que su propia programación contiene una mezcla de características buenas y malas, de puntos positivos y negativos. Él mismo no es perfecto, ni lo es nadie. La realización produce inmediatamente, además del sentimiento de hermandad, un profundo sentimiento de tolerancia hacia el ser humano, tanto hacia sí mismo como hacia el otro. De forma similar también se ve claramente que muchas palabras han perdido su interpretación tradicional. Amor significaba una emoción experimentada con toda evidencia por canales personales, cargada de posesividad, ensombrecida por los celos, con su contrario de odio siempre listo para ocupar su lugar. Ahora, de repente, el amor no parece pasar por canales personales, antes bien parece ser afectividad pura, una clase de amor singularmente purificada. De repente, los términos amor divino y karma adquieren un significado muy profundo. Por otra parte, ante esa nueva conciencia trascendente que emerge con la demolición del sentimiento de un hacedor personal, se reconoce con toda claridad que la relación amor-odio ha dado lugar a una afectividad más pura, semejante a compasión, bendición. La excitación y la angustia se han convertido en serenidad y tranquilidad, y la envidia y el miedo, la codicia y otras formas de emoción contaminada por el hacedor son reemplazadas por la propia afectividad en estado puro. El sabio despierto también ha comprobado de repente que esta nueva actitud ante la vida, casi una conciencia nueva, da la impresión de estar sujeta a una forma peculiar de radiación que parece atraer hacia él a otros que visiblemente necesitan algún tipo de guía, quizá amor. El sabio se ve a sí mismo afrontando la vida momento a momento, aceptando cualquier cosa que el momento traiga. Unas veces placer, otras dolor, sin sentirse nunca incómodo consigo mismo ni con los demás, estando en calma, dejando que la vida fluya.